preguntas, son 7 preguntas rápidas. El chiste es que sea la respuesta lo más genuina posible y ahorita grabamos. Cuando salga de tu ronco pecho. Okay. No trato de no hacer juicio. Nada. Nada, o sea, no más. Trato de no hacer juicio. ¿Qué es una persona? Nada, o sea, no. Evito verlos. Es bonito, te quieren. Qué padre. Trato de no hacer juicio porque es algo natural. Son personas con todos los derechos como cualquier otra persona. No sé. Estar seguro y ser libre. Que no tuviera que explicarle a nadie que soy homosexual. Me respetaran. Sería juzgado, que no estaría seguro y tendría que andar con cuidado, vaya. Pues en un principio creo que viven un proceso de mucha soledad y de mucho juicio, en donde sienten mucha vergüenza y culpa en lo que comprenden. Pues son personas funcionales, socialmente sociables, o sea, no afectan lo más mínimo. Sin embargo, creo que tienen siempre esta carga de que son diferentes cuando no deben de tenerla. Difícil. En este momento difícil. Porque se les discrimina mucho por su forma de ser. Deberían de ser tratadas igualmente como todos, y deberían de estar seguras como todos. Tendrían todos los derechos y serían vistos y mirados como personas sin importar su sexualidad. Igualdad en todo y tratar de educar a las demás personas a que respeten. Bienvenidos a mi cuarto. El día de hoy hablaremos del tema de sexualidad. Y dentro de la sexualidad hay una infinidad de términos diferentes que podemos encontrar a lo largo de diversas literaturas. En específico, el día de hoy abordaremos el tema de la orientación sexual. ¿Qué es, qué no es y cómo la definimos? Y antes de definir exactamente lo que es una orientación sexual, tendríamos que primero contemplar dos conceptos. Lo que es el sexo y lo que es el género. Cuando hablamos de sexo nos referimos a una condición orgánica de las especies y está determinada principalmente por los cromosomas sexuales que se presentan en ese individuo en particular. En el caso de los seres humanos, cuando hablamos de una hembra biológica, hablamos de un ser que tiene 2 cromosomas sexuales X. Y si hablamos de un macho biológico, hablamos de un ser que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Cabe mencionar que los procesos de sexuación son un poco más complicados que eso. Esos procesos no solamente involucran a los cromosomas, sino una serie de cascadas de señalización, movimientos morfogenéticos y presencia de distintas hormonas a lo largo de la vida que van determinando características sexuales en los individuos. El decir que una persona es mujer simplemente por el hecho de que presenta 2 cromosomas X es una especie de reduccionismo que se presenta mucho a lo largo de los debates en internet. Por el otro lado tenemos el género, que es un tema que adquiere un carácter un poco más controvertido. Digamos que el género de cierta manera es un constructo social. Se refiere a los roles e identidades adoptadas con base en el sexo biológico, es decir, las actitudes y formas de expresión que son consideradas como aceptables en un contexto social determinado para los hombres y las mujeres. El género tiene un carácter normativo. En otras palabras, podríamos decir que para distintas sociedades habrán distintas actitudes, distintas formas de ser que son consideradas como normales o incluso esperables de ciertos grupos de personas. Por ejemplo,
Las mujeres actúan de tal forma y los hombres de otra. Ya que hemos delimitado el concepto de género como un constructo social, podemos también encontrarnos con el concepto de la identidad de género. La identidad de género nos habla de la percepción subjetiva de cada individuo respecto a su propio género. Lo que debemos recordar de la identidad de género es que puede o no alinearse con su sexo. De la mano con la identidad de género tenemos a la expresión de género. La expresión de género nos habla justamente de la expresión, es decir, una serie de conductas mediante las cuales un individuo puede expresarse como masculino, femenino u otro. La expresión de género incluye aspectos como el estilo personal, la fonación, ademanes y todas aquellas conductas que básicamente expresan al mundo exterior cómo es que nos identificamos en relación a nuestro género. Bien, ahora que hemos definido todos estos conceptos, regresemos a la orientación sexual. Podemos definir la orientación sexual como el conjunto de inclinaciones sexuales, eróticas, amorosas, emocionales o físicas de una persona. En otras palabras, la orientación sexual nos habla acerca de cómo experimentamos atracción hacia otros individuos. Debido al enorme número de personas que existen en el planeta, existen también múltiples formas de vincularnos, relacionarnos y también de experimentar atracción. Las orientaciones sexuales han sido catalogadas en sentir o no atracción hacia diversos grupos específicos de personas. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de un espectro fluido, es decir, que puede ser cambiante y se puede transformar dependiendo del contexto en el que la persona se encuentre. Algunas de las orientaciones sexuales más reconocidas son la heterosexual, que es cuando una persona experimenta atracción por personas de otro género, homosexual, que es cuando una persona experimenta atracción hacia personas del mismo género, la bisexualidad, que nos habla de la atracción de una persona hacia personas de su mismo género y de otro género, la pansexualidad, que nos habla de una persona y su atracción hacia todos los géneros, y también tenemos personas que pertenecen al espectro asexual, que no experimentan atracción sexual en absoluto. Cabe mencionar que las personas asexuales no son necesariamente arománticas, habría que distinguir entre ambas. Si bien la sexualidad y por lo tanto la orientación sexual es un tema bastante complejo, eso no ha detenido a múltiples grupos de investigadores a lo largo de los años de tratar de elucidar si existe alguna causa biológica cuantificable que pudiera determinar la orientación sexual a lo largo del desarrollo humano. Alfred Kinsey, que en 1948 nos introdujo al concepto de la sexualidad como espectro en la famosa escala de Kinsey, nos habla de considerar a la orientación sexual no como algo estático que podía ser únicamente heterosexual u homosexual, sino más bien como un punto en un gradiente, algo fluido. Los trabajos de Kinsey también nos hablan de que todas las personas presentan una cierta bisexualidad innata. Kinsey propone que los procesos sociales tienen un cierto rol en la supresión de estos instintos supuestamente bisexuales e innatos, a favor de la heterosexualidad, que es considerada como socialmente aceptable. Otro tipo de estudios en esta misma línea de investigación han tenido que ver con el orden de nacimiento. Blanchard y Claassen describen en 1997 un incremento del 33% en la probabilidad de ser homosexual por cada hermano mayor varón. Para explicar este hallazgo se han propuesto hipótesis como que los fetos masculinos provocan cierta respuesta inmunológica en el vientre materno, o que la concentración de andrógenos a los que se expone cada embarazo subsecuente es de alguna manera determinante para la orientación sexual. Otro tipo de estudios bastante conocidos son los estudios de gemelos monocigóticos. Al tener gemelos monocigóticos, es decir, genéticamente idénticos, intentaron determinar algún factor genético determinante para la orientación sexual. Los resultados han sido ampliamente criticados dentro de la comunidad científica debido a que existen diversos sesgos en la selección de la muestra. Es decir, que la muestra no era completamente representativa de la población en general. Y bueno, estos serían solamente algunos ejemplos, pero podríamos continuar enumerando una gran variedad de distintos estudios que han tratado de elucidar la orientación sexual como determinada biológicamente antes del nacimiento. En resumen, podemos decir que la orientación sexual, al igual que múltiples otros factores de la sexualidad, son de origen multicausal. No existe como tal un solo gen que predisponga a que la persona sea completamente heterosexual u homosexual, pero más bien es la acumulación de diversos factores tanto sociales como biológicos, genéticos y epigenéticos que influyen en la orientación sexual y en la expresión de la sexualidad de cada individuo. En este punto me gustaría enfatizar que la orientación sexual no es de ninguna manera una decisión. No podemos hablar de una preferencia cuando hablamos de una orientación sexual, ya que las personas no eligen a las personas a las que se sienten atraídas. La orientación sexual, lejos de ser una decisión, es más bien una manifestación de la diversidad de la sexualidad en la especie humana. Ahora hablemos de diversidad sexual. Históricamente se ha considerado que las personas heterosexuales y que a lo largo de su vida se han identificado con el género asignado a nacer son normales de alguna manera, implicando entonces que el resto de las personas que experimentan atracción de diferentes formas,
que tienen una percepción subjetiva de género distinta a la asignada al nacer, o cuyas características biológicas son simplemente ambiguas o no definidas hacia un género u otro, no son entonces normales. Cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos al amplio espectro de posibilidades que pueden existir en cuanto a identidades de género, expresión de género u orientación sexual que son distintas a las consideradas históricamente como normales, es decir, personas que no son necesariamente heterosexuales o que se identifican con un género distinto al asignado al nacer. El asumir que las personas heterosexuales y cisgénero son normales de alguna forma y el resto no lo son, es especialmente problemático. Existe un concepto muy interesante que nos habla acerca de un fenómeno histórico. Este fenómeno es el de la normalización de las personas heterosexuales y cisgénero, mientras que las personas cuyas identidades no han correspondido con estas dos categorías han sido catalogadas como no sanas. Es importante comprender entonces que todas las personas tienen sexualidad y que la expresamos entonces de forma distinta dependiendo del momento histórico, el contexto o cómo hemos sido criados o hemos nacido. Finalmente hablemos del lenguaje. En español se acostumbra al uso del masculino para referirnos al plural. Diversos grupos, tanto feministas como proponentes de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, han propuesto una alternativa del lenguaje que conocemos hoy en día como el lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, que en esencia busca una especie de neutralidad de la lengua en términos de género. Existen muchas teorías lingüísticas que podríamos abordar, sin embargo me gustaría mencionar una de las más importantes, que sería la del determinismo del lenguaje. El determinismo del lenguaje básicamente nos dice que las personas construyen su realidad a partir de las palabras que se conocen o que se utilizan en el léxico diario. En otras palabras, lo que nombramos existe, y lo que no, pues no existe. Es por esto que la alternativa del lenguaje incluyente busca visibilizar a diversos grupos sociales que han sido históricamente marginalizados o invisibilizados. Algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la utilización del lenguaje inclusivo podría ser, en vez de decir queridos alumnos, decir apreciables estudiantes. De la misma manera, en vez de decir saludos a todos, podríamos decir saludos a todas, todes y todos. El uso del lenguaje puede adquirir una postura política. Como hablantes, tenemos la posibilidad y poder de utilizar el lenguaje para tomar este tipo de posturas y visibilizar a grupos que históricamente han sido invisibilizados, dándole su espacio en nuestra sociedad. Y bueno, hemos llegado al final del video. A modo de conclusión en general, algo de lo que más me llamó la atención fue al momento de las entrevistas, considerar que hoy en día nos encontramos en un momento pues muy padre, en donde podemos tener diversas expresiones de género y diversas formas de expresar afecto, y que ninguna de estas cosas significa que somos menos o más personas, solamente somos seres humanos. La diversidad sexual es un testimonio de la diversidad del ser humano, así como hay distintas personas en el planeta y diferentes formas de amar y expresarse. Muchas gracias.